Buenas tardes, estudiantes y profesores de la educación de jóvenes y adultos. En la tarde de hoy presentamos las clases correspondientes a esta semana de la asignatura de física para los diferentes semestres de la facultad. Comenzamos con el primer semestre, curso regular y por encuentro. ¿Qué nos corresponde estudiar en este primer semestre de facultad? La unidad de interacciones en la naturaleza. Y el objetivo fundamental que tiene esta unidad es resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre las leyes de Newton. Muy importante que tenemos que verla en diversas situaciones que tenemos en la naturaleza, en la vida nuestra. Para ello le hacemos un resumen de las ecuaciones fundamentales de las leyes del movimiento, donde la primera ley nos enuncia que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo va a ser igual a 0 y nos dice que el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o está en reposo. Una de las dos cosas cuenta. Si tenemos un cuerpo sobre la mesa, él está en reposo, es porque la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre él es igual a 0. La segunda ley de Newton nos dice que esa sumatoria de la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración y ya entonces el cuerpo estará en movimiento. Y la tercera ley nos dice que a toda acción se opone una reacción que tiene el mismo valor modular, la misma dirección y sentidos opuestos. Las tres leyes no están separadas en los cuerpos, están unidas y de acuerdo en los tres. Si el cuerpo, la sumatoria de la fuerza es diferente de 0, el cuerpo está en movimiento. Si la sumatoria es 0, el cuerpo está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Este contenido, ¿dónde lo podemos encontrar? En los epígrafes del 3.1 al 3.5 de las páginas 108 a la 135 del libro de texto de física de 10º grado. Y las tareas generales del capítulo, de ese capítulo 3, aparecen toda una serie de ejercicios con los cuales podemos resolverlo. Les sugerimos que lo hagan con los ejercicios del 1 al 12 de la página 183 a la 184. Aquí están ejercicios relacionados con las leyes de Newton, con las tres leyes de Newton. Los problemas de segunda ley tienen pasos con los cuales debemos seguir para resolverlo y en ellos en la diapo los podemos invitar a que analicen el problema resuelto de la página 148 del libro de texto de 10º grado. Ahí aparece muy bien resuelto cómo resolver, cómo hacer, qué pasos tenemos que hacer para resolver los problemas de segunda ley, trabajándolos todos por ejes de coordenadas. Primero en un eje, después en el otro, para poder determinar la fuerza que se está actuando sobre el cuerpo, para poder determinar la masa del cuerpo o la aceleración en la cual fue sometido el cuerpo. La tercera ley, muy fácil y con muchas aplicaciones en la vida práctica. La tercera ley, han visto ustedes cuando los patinadores, tanto en patines de hielo como en patines normales, ellos están bailando y uno se empuja al otro, ¿con qué fuerza lo hacen? Ahí se pone de manifiesto la tercera ley de Newton. O cuando se habla un trineo, un carro, muchas aplicaciones en la vida diaria que tienen las leyes de Newton. Por lo tanto, lo invitamos que estudien ese contenido, que es la base del resto de los programas de facultad que usted va a tener para el resto de su transcurso por la educación de jóvenes y adultos. En el segundo semestre, curso regular y por encuentro, la unidad que vamos a estudiar es trabajo y energía.
Y en esta unidad vamos a caracterizar el trabajo de una fuerza constante y resolver problemas cuantitativos relacionados con la ley de conservación de la energía. Este contenido lo podemos encontrar en el capítulo 6 del libro de texto, 10º grado, página de la 231 a la 252, perdón. Y en las tareas generales del capítulo 6, del 1 al 10, de la página 274 a la 276. Aquí en la diapositiva le hacemos un pequeño resumen de las ecuaciones que van a ver en este capítulo, donde tenemos el trabajo resultante de una fuerza. El trabajo de una sola fuerza es igual a la fuerza por el desplazamiento que ella provoca por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Pero para alar una silla no tenemos a veces una sola fuerza, tenemos más de una. Miren si la naturaleza es sabia, cómo las hormiguitas llevan la comida hacia el hormiguero. Entre todas cargan muchos objetos pesados. Todos hacen diferentes trabajos, pero todas al final van hacia el mismo lugar. ¿Por qué sucede? Porque el trabajo resultante de varias fuerzas es igual a la suma de los trabajos realizados por cada una de esas fuerzas. Suma algebraica. Y al final todas van a ir hacia un mismo lugar. Eso hace que el trabajo se clasifique en tres formas. En el trabajo motriz, que es trabajo positivo, que es el trabajo que hace que se mueva todo. El trabajo resistente, que es ese trabajo que no permite el movimiento. Y el trabajo nulo, que hay quien no hace trabajo. Y a partir de ahí tenemos el resultado final. Pero pueden estar seguros que el trabajo final siempre va a ser un trabajo positivo. Por lo tanto, ahí va a ser, es el que hace que se muevan todos los cuerpos. La fuerza de gravedad también tiene su trabajo, su forma de calcular trabajo, que al final es lo mismo, igual a la masa por la gravedad, la constante gravitatoria por la altura que tenga el cuerpo. ¿Por qué motivo? Porque el trabajo de la fuerza de gravedad tiene relación con la posición que ocupa un cuerpo con respecto a otros cuerpos. Llegamos a la energía. Y por último, la energía nos va a dar que la energía cinética es la que tiene la relación con el movimiento de los cuerpos. Y la energía potencial gravitatoria con la posición que tiene un cuerpo con respecto a otros cuerpos. Llegando a la ley de conservación de la energía, que es una categoría filosófica, donde me dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía. Y en la clase, en este tema, vamos a dar la ley de conservación de la energía mecánica. Y solo nos vamos a referir a la energía cinética y a la energía potencial gravitatoria. La energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. La cinética más la potencial inicial igual a la cinética más la potencial final. En la diapositiva le mostramos un gráfico en el cual podemos ver la transformación que ocurre de la energía de un tipo a otro. Una esfera situada que se deja correr por un plano inclinado va a ir de una energía potencial gravitatoria que ella tiene a transformarse a energía cinética. ¿Y qué valor tiene? La energía mecánica total es igual desde el inicio hasta el final. No se pierde energía, solo se va transformando la energía de un tipo de energía a otro tipo de energía.
de energía potencial gravitatoria a energía cinética, en este caso que te ponemos en la diapositiva. Tercer semestre, curso regular y por encuentro. Los estudiantes de tercer semestre del curso regular y también de por encuentro van a estudiar la electrostática y con ella el objetivo es resolver problemas cuantitativos y cualitativos relacionados con la ley de Coulomb. Este contenido lo podemos encontrar en el libro de texto de 11º grado, primera parte, en el capítulo 3, epígrafe desde el 3.1 hasta el 3.7, entre las páginas 46 y 55. Y los ejercicios que van a resolver son desde el 1 hasta el 16 de la página 68 y 69 del libro de texto. En el transcurso de esta ley debemos tener en cuenta que el valor de la carga, que la carga específicamente me determina hacia dónde van dirigidas estas fuerzas. Si las cargas son positivas, las dos cargas son positivas, ellas se repelen. Si las cargas son negativas, también se repelen. Pero si hay una carga que sea negativa y otra que sea de positiva, las fuerzas son atractivas. Cargas de signos contrarios se atraen, cargas de signos iguales se repelen. Para los estudiantes del tercer semestre regular, además de lo que dimos anteriormente, también se les agrega algo que van a hacer, que van a dar ellos y los de cuarto curso por encuentro. Inducción electromagnética. Y aquí el objetivo fundamental es modelar el sentido de la corriente inducida. ¿Se han preguntado ustedes cómo es la corriente que nos llega a nuestras casas? ¿Por qué decimos que la corriente de nuestras casas es corriente alterna? Porque la corriente alterna quiere decir que ella va cambiando de sentido en un tiempo determinado. En nuestro país, por ejemplo, la corriente que tenemos en nuestras casas, la frecuencia es de 60 Hz. ¿Qué significa esto? Que la corriente en un segundo cambia 60 veces su sentido. Y ese es el objetivo de la corriente inducida. Y de nosotros aquí es la ley de Lenz. Que la ley de Lenz nos enuncia que el sentido de la corriente inducida es tal que su flujo se opone a la causa que lo produce. Vamos a ponerles una diapo en la cual le mostramos cómo ocurre el fenómeno de la inducción electromagnética. En la diapositiva aparece el gráfico de un circuito de una bobina conectada a un galvanómetro y así fue como se descubrió la corriente inducida, que dijo: si movemos un imán dentro de la bobina aparecerá corriente eléctrica. Y efectivamente, ¿qué sucede? Que en el semestre anterior ustedes estudiaron que a partir de una corriente aparece un campo magnético y ahora en la corriente inducida me dice que a partir de un campo magnético aparecerá corriente. Por supuesto que sí. Si movemos ese imán dentro del campo magnético, aparece corriente eléctrica en el circuito eléctrico. ¿Y cómo es entonces esa corriente? En dependencia de cómo se mueva. Y se aplica, al igual que vimos en casos anteriores, la regla de la mano derecha para determinar el sentido de la corriente inducida. Al igual que en los casos anteriores, siempre igual, el pulgar en línea en ángulo de 90 grados con los restantes dedos. El sentido de las líneas de fuerza del campo magnético me lo dan los 4 dedos y el pulgar me va a indicar el sentido de la corriente inducida. En la diapo aparecen dos
casos, en el caso en el que el imán está entrando y el caso en el que el imán está saliendo. Percátense que es diferente en cada uno de ellos el sentido de la corriente. Si el imán está entrando tiene un sentido, si el imán sale tiene otro sentido. Y aquí es donde se cumple la ley de Lenz, que dice que el sentido de esa corriente inducida es tal que su efecto se opone a la causa que lo origina. La corriente tiene un sentido tal que sus efectos se oponen a la causa que lo origina. Este contenido lo podemos encontrar en el libro de texto 11º grado, segunda parte, capítulo 8, entre los epígrafes 8.1 y 8.3 de la página 246 a la 256. Y los ejercicios que van a resolver son del 1 al 16 de la página 68 y 69. Física, cuarto semestre regular, sexto por encuentro. Vamos a estudiar la óptica ondulatoria. ¿Y cuál es el objetivo de esta unidad en física? Valorar el impacto que ha tenido la óptica en la ciencia, la tecnología, la sociedad y en general en la cultura desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Se harán preguntas ustedes en la vida diaria. ¿Qué cosa es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué características tiene la velocidad de la luz? ¿Por qué los objetos los podemos ver coloreados? ¿Por qué en las grandes profundidades el mar se ve oscuro? ¿Qué le sucede a la luz al llegar a la superficie de separación entre dos medios? Por ejemplo, el aire y el agua, el aire y el vidrio, cuando vemos los peces a través de la pecera. ¿Por qué se descompone la luz al pasar por un prisma? ¿Por qué se forma el arco iris? ¿Y el cielo? ¿Por qué es azul? ¿Cómo se obtiene la luz blanca? Esas son interrogantes en las cuales vamos a trabajar en este semestre y con las cuales nos podemos dar diferentes resultados. Vamos a poderlo buscar en el capítulo número 1 del libro de texto de 12 grados, de la página 1 a la 19. Y vamos a resolver los ejercicios del 15 al 18. Quinto semestre por encuentro. Oscilaciones electromagnéticas. La corriente alterna y su ahorro. El objetivo de esta unidad es explicar el proceso de generación, transmisión y transformación de la corriente alterna. Este contenido lo podemos encontrar en el capítulo 9 del libro de texto 11º grado, parte 2, epígrafes del 9.1 al 9.3 de las páginas 291 a la 311. Y en la gráfica que les mostramos a continuación, vamos a ver una gráfica de resonancia de la corriente alterna. Miren y observen bien, y en el libro van a ver esta misma gráfica para que vean la relación entre la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente y la frecuencia con que está oscilando esa corriente y cómo ocurre la resonancia, que es un fenómeno natural que lo vamos a utilizar mucho en la vida diaria de todos nosotros. Lo vemos mucho y la vemos a diario. El quinto regular y el séptimo por encuentro va a estudiar el efecto fotoeléctrico o fotoefecto y va a aplicar la ecuación de Einstein
a la solución de problemas sobre el efecto fotoeléctrico. Este contenido lo podemos encontrar en el capítulo 7 del libro de texto de 12 grados, parte 1, epígrafe 7.1 y 7.2 de la página 49. Y los ejercicios que van a resolver es el 6 al 11 de la página 70 del mismo libro. En él vamos a encontrar la ecuación del fotoefecto. Y en la ecuación del fotoefecto vamos a ver que la energía de la radiación incidente va a ser igual a la energía cinética más el trabajo de extracción del metal. ¿En qué aplicamos el fotoefecto nosotros? Es fácil, en el alumbrado público. Esa es una de las aplicaciones que tiene. ¿Se han preguntado ustedes cómo se encienden todas las calles de la ciudad a la vez? A partir del fotoefecto es como tiene que alumbrarse, se ilumina la celda fotoeléctrica y a partir de ella va a iluminarse y encenderse el bombillo. La energía de esa radiación va a ser igual a la energía cinética de los fotoelectrones del metal más el trabajo de extracción. Para que se cumpla el fotoefecto, la energía de la radiación incidente tiene que ser mayor o igual que el trabajo de extracción. No puede ser solo igual, porque si es igual, entonces los fotoelectrones no tienen suficiente energía para llegar al cátodo y por lo tanto no puede ocurrir el fotoefecto. Esa es la condición que tiene el fotoefecto, que la energía de la radiación incidente va a ser igual al trabajo de extracción más la energía cinética que tienen los fotoelectrones. ¿Cómo se calcula la energía de la radiación incidente? Se calcula multiplicando la constante de Planck por la frecuencia de los fotoelectrones. La energía cinética, todos sabemos cómo se calcula, que es la masa de ese fotoelectrón por la velocidad elevado al cuadrado sobre 2. Y el trabajo de extracción va a ser igual a la frecuencia umbral más multiplicado por la constante de Planck. ¿Qué es la frecuencia umbral? La frecuencia umbral es la energía mínima, la frecuencia mínima con que ocurre el fotoefecto, que cada metal tiene su propia frecuencia umbral. Para que ocurra el fotoefecto, repito, la frecuencia de la radiación incidente tiene que ser mayor o igual que la frecuencia umbral. No puede ser igual porque si no, no tiene energía cinética. No tiene energía cinética suficiente para que los fotoelectrones lleguen hasta el cátodo, pero tiene que ser mayor o igual para que ocurra el fotoefecto. Hasta aquí los contenidos referentes a este encuentro de la clase de hoy. En el próximo encuentro vamos a darle precisiones sobre los contenidos que hemos impartido en todas estas clases televisadas en esta semana, para que puedan profundizar los contenidos y estudiar y prepararse en esto que tienen. Nos vemos en el próximo encuentro y muchas gracias por la atención prestada.